El síndrome del burnout, en el cual nuestro equipo ha ahondado a través de la aplicación inclusive de una serie de cuestionarios para la empresa eh, Cinefilia, radicada en Querétaro y con corte editorial hacia las cuestiones del cine, hacia un estrato social alto, ha mostrado una serie de características interesantes que a través del análisis obtenidos en las encuestas socioeconómicas refleja sin lugar a dudas un cierto grado de animadversión en algunas de las tareas que deben de desempeñarse dentro de la organización. No obstante, considero que aún, por fortuna, están lejos de padecer una situación crítica que obligara a la empresa a tomar medidas radicalmente diferentes de aquellas expuestas en algunos tratados psicológicos, en donde definitivamente a través de una serie de terapias o inclusive de entrenamientos y de capacitación, las cuestiones del estrés laboral y del estrés social por el contacto que se da entre los individuos podría ser superado fácilmente sin mayor complicación. Percibo y siento además que la gente con esas características, con esa edad en particular, siendo bastante joven, con edades que oscilan entre los 25 y 29 años en promedio, definitivamente pueden llegar a mostrar un papel eh, mucho más abierto a la defensa de sus intereses y valores en las funciones que desempeñan dentro de la organización, versus el estrés laboral que día con día se vaya acumulando entre ellos. De manera que aun y cuando el índice que nos arroja la estadística de los análisis de las encuestas aplicadas no es realmente alarmante, sin embargo podemos puntualizar o precisar más bien algunos bullets interesantes que recomendaríamos, sobre todo la observación en cuanto a lo que burnout significa para ellos, que dicho sea de paso es un exceso de trabajo, un sobreesfuerzo que conlleva estados de ansiedad y de fatiga, que eso es evidente, y por otro lado la desmoralización y pérdida de una ilusión como organización que, por pequeña que ésta sea, está luchando por tratar de posicionarse dentro de un mercado evidentemente muy competitivo, evidentemente eh, con fuentes de información que abundan, pero que hay que saber seleccionar para que esto interese al público nicho, al público de mercado. Por otro lado, el burnout, si bien ya lo hemos mencionado a través de las diferentes eh, comentarios y trabajos de esta materia de proyecto integrador, definitivamente consideramos que confirmamos el sentir de los integrantes de la organización en el sentido de que es un proceso insidioso, es un proceso en el cual siento, percibo que probablemente la gente lo llegue a detectar como una mancha que va impregnando poco a poco a la organización. No se está libre un día y al día siguiente pues, aparece uno sin burnout, sino que es una secuencia lenta, es un cáncer silencioso que se va inmiscuyendo en todas las actividades y las tareas de la organización. Por otro lado, ciertamente se tiende a negar la existencia de esta, digámosle así, enfermedad de la corporación, dado que la gente tiende a negarlo rotundamente como el derecho que ellos tienen también de un feedback positivo, y al no darse este tipo de feedbacks, a generarse un ambiente cada vez más tenso, propicia evidentemente un fracaso profesional en las actividades, pero sobre todo, más que profesional, siento yo que se trata de un fracaso inclusive a nivel personal. Por lo tanto, los compañeros que rodean al individuo son los primeros que notan desafortunadamente este cambio. Por último, existe una fase irreversible en esta secuencia del burnout que dicen los autores, en donde adquiere tan
cierta fuerza dentro de la organización que al parecer ya es un fenómeno que en un momento dado, en un momento crítico, es imposible su reversibilidad, o en otras palabras, es imposible detenerlo. Evidentemente existe una serie de comentarios dentro de la presentación en PowerPoint que se está haciendo por nuestro equipo, en donde se hace énfasis en que existen tres factores característicos o tres dimensiones que le llamamos, que hay que hacer notar, dado que finalmente son factores que percibe la organización y que lo traduce a través de los individuos en un malestar general dentro del desempeño de las funciones. Y el primero es, sin lugar a dudas, un cansancio emocional, una pérdida progresiva de energía, de desgaste, de agotamiento. Cada vez el profesional va sintiendo que se vacía su capacidad de entrega hacia los demás y por lo tanto desde un nivel personal, así como también psicológico, acaba siendo incapaz de enfatizar en aquellas tareas y en su relación en particular con las demás personas. Por lo tanto, no es tan fácil ya que puedan trabajar en equipo. Siento y percibo que este tipo de fricciones entre los individuos es lo que está originando ese tipo de cansancio emocional en la organización. Una segunda dimensión que percibimos a través del análisis de los resultados es la despersonalización, que está manifiesta en actitudes y en respuestas negativas, inclusive groseras, podría decirse. Este proceso de endurecimiento e incluso de deshumanización en nuestras respuestas lleva a considerar a los compañeros que finalmente los individuos son personas problemáticas, aquellos que padecen el síndrome del burnout en particular, y que por lo tanto la manera de atacarlos es aislándolos de ciertas funciones o ciertas responsabilidades con el fin de que ellos mismos se diesen cuenta de que están siendo atacados por de este cáncer del burnout, del estrés excesivo. No obstante, no es la solución, por supuesto, y sí, de alguna manera contribuye a aumentar la crisis por la cual están atravesando. Por último, en una tercera dimensión, estamos hablando de la falta de realización personal y es lo que yo más observo. Este tipo de respuestas autodestructivas, inclusive hacia sí mismo y hacia el trabajo, hacia la empresa. En estos casos, el personal puede llegar a sentirse bastante infeliz y descontento consigo mismo y con la labor que está desempeñando. Muchas son las cuestiones emocionales que se pueden llegar a presentar de acuerdo con los autores y los estudiosos del caso. El distanciamiento afectivo como forma de protección, ese aislamiento, insisto, un aburrimiento, por lo tanto, hacia las tareas repetitivas de rutina que hoy por hoy pues, se tienen que dar dentro de las organizaciones y cinefilia no es la excepción. Existe una actitud inclusive cínica a tal grado que algunos autores la catalogan como un mecanismo de un indicador más, digámoslo así, de definición dentro de los cuestionarios. Esta actitud cínica, impaciente, de irresponsabilidad, por otro lado, de ansiedad, de desorientación, incapacidad de concentración hacia las tareas básicas. Que existe pues sentimientos depresivos, respuestas rígidas, inclusive inflexibles. En las cuestiones emocionales, entonces, considero que hoy por hoy la sensación que guarda la organización o la empresa es de estar corriendo el riesgo de tener un nivel de estrés muy alto que después podamos nosotros atacar o definir bajo parámetros diferentes. Por otro lado, los cambios de organización evidentemente siempre generan un estrés, por lo cual
los jefes y los encargados de llevar a cabo este tipo de conciencia hacia las responsabilidades y las funciones tienen que desplegar programas de entrenamiento, programas de capacitación y, por qué no decirlo, inclusive terapias en donde se les ayude a encontrar los caminos más fáciles para poder disminuir la tensión emocional que está viviendo dentro de esa organización. Hay algunas actitudes evidentemente individuales que deberían de estarse considerando. Por ejemplo, diferenciar de forma clara la vida personal de la vida profesional. Un segundo punto sería la cuestión del autocontrol frente a la presión laboral, aquello que definitivamente no podamos hacer ningún cambio, tenemos que aceptarlos como tal y no implicarse, no meterse de una manera emotiva, de tal forma de mantener esas dos secuencias o esas dos barreras a suficiente distancia. El famoso y trillado concepto de saber decir no, es decir, poner un freno a la sobrecarga de trabajo o a querer asumir nuevas responsabilidades cuando se da por hecho de que no se tiene la capacidad o que esta capacidad tiene un límite de productividad, de producción. Una agenda bien organizada podría ser una actitud individual que sobresalga para poner un énfasis en especial a la disminución del estrés y por lo tanto de su consecuencia en el burnout. No distraerse por otro tipo de actividades que no sean las que han sido plenamente agendadas. ¿Por qué no visitar a los profesionales médicos, psicólogos, cuando se empiezan a notar ciertos síntomas físicos inclusive, que se reflejan en una pésima alimentación, en un proceso de digestión de los alimentos que conlleve a veces algún tipo de inflamación del colon, gastritis, etcétera, dolores de cabeza, algunos tipos de síntomas emocionales o síntomas físicas como es falta de sueño inclusive. Y tomar vacaciones o días de descanso tras un esfuerzo prolongado puede colaborar, por supuesto, a disminuir y, por qué no también decirlo así, eliminar las cuestiones del burnout. Creo finalmente que este tipo de conceptos que hemos nosotros analizado a través de las encuestas de la aplicación, pues por supuesto requiere de una compenetración en el estilo de liderazgo, del management de la organización. Hoy por hoy los datos que tenemos son más bien de corte estadístico que nos arrojan ciertos rangos y parámetros los cuales podemos leer de esta manera sin llegar a ser, por supuesto, exhaustivos. Nunca mejor dicho. Por otro lado, el burnout siempre estará presente en la medida en que consideremos que eh, venimos a realizar una actividad independientemente de nuestros compromisos sociales o independientemente de nuestras familias, etc. Como seres biopsicosociales que somos los seres humanos, tenemos que tener en cuenta todo un conglomerado integral influyen definitivamente dentro del desempeño de un trabajo. Mayor satisfacción, mayor felicidad, mayor involucramiento de nuestras diferentes esferas, en reconocer las que existen y reconocer que cada una de ellas requiere su tiempo y de su espacio. Son mis comentarios a través de este video sobre la presentación que mi equipo y un servidor hemos preparado sobre los análisis a esta empresa Cinefilia con base en la ciudad de Querétaro. Muchas gracias por el feedback, como siempre. Hasta pronto.